Eu queria fazer uma muito rápida pergunta. Quantas pessoas de ciências sociais temos aqui no auditório? Ok. É só para saber onde enfatizar e onde clarificar as questões. A segunda é, bom, quem reconhece o objeto dessas pinturas lá? Os engenheiros deveriam. Eu acho que não. Quem está representado nessas pinturas? La de embaixo é la que deveria. No, las dos realmente dan suficiente información. ¿No? O ese es el mito griego de Prometeo. Prometeo era, en la mitología griega, el Zeus que robó o fogo dos Zeus para dar a los hombres. Esa es la forma en que los griegos explicaban cómo la humanidad descubrió fuego. Habría sido Prometeo que, mientras Zeus estaba entretenido lá, pegó fuego para entregar a los hombres. Y esta aquí refleja lo que aconteció como consecuencia de aquilo. Zeus puso a Prometeo una situación en que todos los días un águia veía y comía o fígado de él. Tortura eterna por haber entregado fuego a los hombres, a la humanidad. Acredito que incluso eso es ahí, vamos a ver algunas conexiones, una cierta premonición para la humanidad de lo que se pasa. Y el mito de Prometeo está muy vigente y vamos a hablar de eso hoy. Acredito que es una entrada muy apropiada para el tema de hoy. Como ya se dijo, no voy a hablar mucho de agua, aunque debería, porque esa visita aquí está muy conectada con el tema de agua. Voy a hablar un poco de agua, pero hasta es bueno no hablar tanto de agua, o hablo demasiado de agua, y abrir un poco y pensar en cuestiones como estas aquí. Básicamente, bueno, ese es un poco el tema, voy a tener que adivinar porque no veo aquí, no quiero estar lá. Ese es un poco el plano, es un poco más longo lo que eso sugiere. Eu quiero primero presentar muy brevemente, aunque a presentación do Leo deixou para vocês una idea de lo que eu faço, pero muy brevemente lo que eu llamo la historia empírica. ¿Cuál es meu trabalho, no cual eu baso lo que voy a estar falando ahora? Y luego voy a estar planteando, particularmente eso ahí, una celebración do momento que vive América Latina. Los problemas nacionales que tenemos, a veces nos olvidamos de que pertenecemos a una región más grande. Muchos debates que acontecen en América Latina fican como secundario. Yo quiero hacer una pequeña celebración. Antes de ser crítico, prefiero celebrar algunas cosas que acredito debemos celebrar en reconocimiento a ciertas cosas que están aconteciendo. Pero luego voy a pasar a la crítica con 4 proposiciones para el debate, en relación a lo que yo llamo uno de los obstáculos más importantes que estamos confrontando en el proceso de democratización de la región. Y para mí uno de esos obstáculos más importantes es precisamente los conflictos que emergen como resultado de las injusticias a desigualdades ambientales en toda América Latina. Acredito es uno de los grandes problemas de nuestra región. Y finalmente algunas ideas para el debate. Rápidamente, como Leo dijo hace un momento, eu fiz meu doutorado sobre el tema da agua. Na verdade, antes de hacer el doctorado, fiz un mestrado no México. Y México es culpable por el facto de que yo me metí al tema da agua. Antes eu não trabalhava. Como sociólogo formado en Argentina, eu nunca pensé nos temas ambientales, simplesmente porque ainda hoje a sociología, a ciencia política, a nivel de graduación, casi no enseña esas cosas. Es una historia muy interesante que no vamos a debatir hoy. Fui a hacer un mestrado en México y los mexicanos dijeron, mire, usted estudia conflictos sociales, pero ¿por qué no estudia aquí conflictos pel agua? Porque aquí en México nos matamos pel agua. Eu aceptei o convite y desde entonces he desenvolvido mis trabajos. Comencé con conflictos pel agua. Posteriormente, después de mi doctorado en Oxford, tuve un proyecto
participé en un proyecto europeo de gestión de agua en áreas metropolitanas, luego coordiné un proyecto sobre privatización de servicios de agua y esgotamiento sanitario, que incluyó casos do Brasil, y más recientemente estoy coordinando algunas redes de pesquisa, das cuales a UFMG forma parte, son redes europeas y latinoamericanas, y a presentação de hoje está mais baseada em um novo projeto que eu tenho, que estou desenvolvendo, para o qual nunca consegui ainda financiamento, mas estou fazendo igual. E esse é o projeto do que vou estar falando. Esse problema das injusticias, as desigualdades socioambientais, como um dos grandes obstáculos ao processo de democratização. Primeiro, uma celebração, então. Acredito que es justo hacer un reconocimiento al momento que vive América Latina, especialmente si uno compara la situación actual, incluyendo países como Brasil, quizás precisamente uno de los más importantes para esa celebración, o fato de que si uno compara con lo que acontecía 20 o 30 años atrás, hay muchas razones para reconocer que a pesar de los graves problemas, los grandes errores, hay muchas cosas que han caminado en una dirección correcta. Sobre todo estoy pensando desde el punto de vista de la democratización y de la integración democrática de nuestros países en la región. Por supuesto estoy de acuerdo en que eso no es compartido universalmente. Desde distintas posiciones políticas, desde distintos intereses, esa universalización, esa integración no es celebrada. Y ahora voy a hablar de eso también. Los jóvenes parecen haber tomado la diantera. Yo pegué ese de una... Jóvenes por la integración latinoamericana. Yo achei muy bonita la idea. La idea da juventude, la integración da gente, la integración das pessoas, la integración das culturas. Porque voy a estar hablando en la parte más crítica de otra dimensión de integración que es mucho más problemática. Pero la integración de las personas, el acercamiento entre las personas, acredito que es algo que debemos celebrar. Yo moro en Europa y también he visto el proceso de integración europea, que también es muy criticado por buenas razones, pero tiene resultados fantásticos en términos de acercamiento entre las personas, entre las naciones. Un continente que estuvo en guerra hace 60 años, guerras fratricidas, como todos sabemos, hoy você tiene una situación, gracias a esa integración, fantástica en muchos aspectos. Qué bueno pensar que América Latina algún día pueda atingir esos niveles de integración democrática también por aquí. Acredito que los jóvenes ahí están no certo. Ahora, por supuesto que, ¿por qué celebrar? Bueno, porque hay rupturas importantes. Se voy a tener que volver ahí al computador para seguir algunas de las slides. Hay rupturas importantes que deben ser celebradas. Primero, acredito que a pesar de los problemas que todos conocemos, que aquí en Brasil han dado lugar a esas movilizaciones presentes, tenemos que reconocer que el proceso de democratización ha avanzado, porque se ve una ampliación cuantitativa y cualitativa de la ciudadanía. Ha habido un avance, ha habido una recuperación de derechos, si pensamos en la época de la dictadura, también la emergencia de nuevos actores políticos que antes no tenían condiciones de expresarse ni participar, consolidación de la política de derechos humanos. Eu fico muito feliz de ver que Brasil también está avanzando en unos países que estaban demorados en esa parte y se han hecho avances significativos recientemente y otras cuestiones. Acredito que el proceso de democratización, con todos esos problemas que uno conoce, ha avanzado y es algo que se debe celebrar. También hay una reorientación de las políticas públicas. Sin ser románticos ni ser excesivamente optimistas, hay que reconocer que muchos países, y Brasil es uno de ellos, ha logrado reducir la pobreza extrema. Ha habido esfuerzos significativos. Y también hay un creciente liderazgo y autonomía. Ahí es donde el tema de la integración comienza a entrar. La región
y particularmente algunos países, certamente Brasil, han pasado a tener un rol muy importante a nivel internacional, un liderazgo y una creciente autonomía. Y uno sabe que hace 15 años nomás había un proyecto para América Latina liderado por Estados Unidos, que era el ALCA, el Tratado de Libre Comercio para las Américas, fue derrotado, y en su lugar han aparecido diversos proyectos de integración. Algunos de desintegración. Tenemos ahí algunos problemas, como ese tema, la Alianza para el Pacífico, que está en el rincón derecho, arriba. Voy a hablar de la Alianza para el Pacífico en un momento, porque parece ser un desvío de ese proceso, pero en general los otros casos son procesos de integración, todos imperfectos y con problemas, pero que de alguna manera ilustran lo que estoy diciendo, de un proceso creciente de autonomía regional con respecto a los países centrales. Y eso creo que es algo que tiene cosas positivas que se deben reconocer, deben ser realmente reconocidas. Ahora, no voy a excederme en la celebración porque todos sabemos que hay muchas razones para estar preocupados, y hoy voy a enfatizar una de las razones da preocupación. Eu pego essa imagem de uma menina norte-americana, uma estudante que ganhou um concurso nos Estados Unidos, um concurso sobre meio ambiente, problemas ambientais. E ela dibujou isso aí, e ela disse aí, esta obra refleja a relação enredada e deteriorante entre os seres humanos e a natureza. Isso é como ela vê a relação que temos com a natureza. E eu pego essa imagem para reflejar precisamente el punto que quiero enfatizar hoy. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que confrontamos y que debe dar lugar a preocupación? Que es precisamente el objeto de mi nuevo proyecto, el tema de la desigualdad y la injusticia socioecológica. Yo tengo varias premisas que voy a rápidamente pasar ahora en ese proyecto. La primera premisa es que la llegada en los últimos 15 años, aproximadamente, en varios países, no todos, países de América Latina, de actores políticos, hablo de actores políticos que llegan al poder, como pasó aquí en Brasil, de actores no tradicionales, que no pertenecen a las élites políticas tradicionales, actores, vamos a llamarles, permítanme, progresistas, sé que hay un debate al respecto, ha creado oportunidades significativas para quebrar estructuralmente el status quo que mantuvo a la región en condiciones que todos conocemos durante boa parte del siglo XIX. Eso coloca sobre esos actores progresistas una grande responsabilidad histórica, por no decir también una grande responsabilidad moral. Y todos sabemos a qué me estoy refiriendo, me imagino. Aquí voy a decir que el objeto central de mi proyecto son esos actores progresistas. Estoy tratando de pensar el rol de los actores progresistas, podríamos llamarlos actores de la izquierda en América Latina. ¿Por qué? Porque dicho muy sencillamente, todos sabemos que los actores, los que llamamos vulgarmente a derecha, hacen con cuestiones como el medio ambiente. Uno puede predecir lo que un gobierno de empresarios va a hacer cuando ellos llegan al poder, con pocas excepciones. Pero uno difícilmente podía predecir que los actores progresistas iban a veces a hacer exactamente lo mismo. Y por lo tanto, mi preocupación de pesquisa es cómo esos actores que hoy tienen la oportunidad histórica de profundizar el proceso de democratización están agindo en relación a esos procesos. Por eso mi enfoque es sobre esos actores de carácter más progresista. La segunda premisa es precisamente también relacionada con la producción de conocimiento en la universidad, sobre todo en las ciencias sociales. Para aquellos que no son de las ciencias sociales esto puede ser menos conocido, pero en las ciencias sociales nos hemos estudiado mucho las causas de la desigualdad. Y de facto sabemos mucho sobre cuáles son las causas de las desigualdades sociales. No Brasil, certamente hay muchos estudios.
e da injustiça. Pero hay muy pocos estudios que presten atención a las injusticias y a las desigualdades socioecológicas como un objeto, como un obstáculo al proceso de democratización. Eso está mucho menos estudiado. Por supuesto hay menos estudios, pero quiero decir, se sabe mucho menos y de facto se tiende a ignorar con bastante frecuencia. Voy a pasar algunas. Por ejemplo, hay unos estudios a nivel internacional que han estado profundizando ciertos aspectos, por ejemplo, como los límites ecológicos al desenvolvimiento. No son estudios recientes. Podemos citar algunos que datan de la década de los años 70. Se fala de límites ecológicos o naturales al desenvolvimiento. Hay líneas de trabajo más recientes, como la desmaterialización de la producción. También la línea de ecología política y de la economía ecológica, que trabaja el tema de los intercambios ecológicos desiguales, de los cuales voy a hablar en un momento. O el imperialismo ecológico. Todos esos temas que son muy discutidos a nivel internacional, yo acho que en la región siguen siendo tímidamente desenvolvidos los estudios sobre el proceso de democratización. Hay estudios sobre esos temas, pero la vinculación con el proceso de democratización no existe. Doy un ejemplo ahí. Hace poco, el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, un colega de la sociología, un grande sociólogo a nivel internacional, publicó un libro con un chileno, o Alejandro Foxley, pretendiendo cubrir cuáles son los desafíos que confronta a democracia en América Latina, no século XXI. Son 2 volúmenes. En esos 2 volúmenes no hay un solo capítulo que trate las injusticias y las desigualdades socioambientales. De facto, el ambiente no está presente del todo en todo el libro, en 2 volúmenes. Acho que eso refleja lo que acabo de decir. Pero no es el único caso. Hay muchos libros sobre la nueva izquierda, incluso algunos libros donde colegas de la UFMG han participado, que he leído, donde, por ejemplo, la emergencia de luchas sociales, ambientales, que hay muchas razones para decir, forman parte de la emergencia de una izquierda social amplia, no figuran. En esos debates sobre la emergencia de una nueva izquierda, las luchas ambientales prácticamente están ausentes, no figuran. ¿Cómo puede ser eso? Yo fico pensando, y ese es uno de los objetos de mi trabajo, la dimensión socioecológica de los procesos democráticos está virtualmente ausente. Pero también eso se refleja en un plano metodológico, como uno podría esperar. Hay grandes problemas en un plano de la pesquisa. Por ejemplo, varios autores nos siguen insistiendo que en los índices de desenvolvimiento humano no hay prácticamente indicadores de sustentabilidad ambiental. Entonces tenemos todos esos índices que han sido muy importantes, que hoy nos permiten medir el desenvolvimiento humano de un modo muy complejo. Sin embargo, el tema ambiental sigue estando por fuera. No tenemos metodologías para pensar la dimensión ambiental del desenvolvimiento humano. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente nos alerta que no hay indicadores de uso de recursos naturales y generación de desperdicios. Eso último, sobre todo, les hallan terrible. No tenemos cómo medir la generación de desperdicios, de lixo, en esas grandes estadísticas internacionales. Entonces realmente es muy problemático a nivel del conocimiento que construimos y de nuestros instrumentos para construir conocimiento. Por eso yo llego al problema de la pesquisa, que es el problema que voy a presentar hoy aquí, que es precisamente el futuro de la democracia, no solo el futuro de la integración democrática, sino de la propia democracia, está a balanza precisamente por las injusticias y desigualdades socioambientales. En gran medida porque el proceso que estamos iniciando y del que somos parte tiene el grande problema de que termina destruyendo la base material de la sociedad. Yo aquí estoy haciendo una concesión. No falo de medio ambiente, no estoy hablando de destrucción ambiental.
No quiero ficar de lado dos ambientalistas, por boas razones. Estou falando da base material da vida e da base material da sociedade. É uma concessão conceptual que hago com critério político, desde a ecologia política. Bom, rápido para quienes não são das ciências sociais. É fácil, a vezes uno fala de desigualdade, y parece que todos podemos hablar de desigualdad, pero vamos a clarificar. Cuando hablamos de desigualdad en términos académicos, no estamos hablando de diferencias entre las personas. Algunos somos más altos y otros somos más bajos, ni diferencias individuales. Estamos hablando de formas de desigualdad creadas y sostenidas institucionalmente, como Barrington Moore, uno de los grandes autores de ese tema, tiempo atrás definió, o como Charles Tilly, otro que se nos acaba de morir, otro grande sociólogo que trabajó ese tema, la desigualdad, definía. La desigualdad que nos interesa estudiar son esas diferencias de bienestar organizadas socialmente, sistemáticas, duraderas, que distinguen a miembros de categorías de personas socialmente definidas como diferentes. No desigualdades de un día o de una semana, que você quedó sin empleo. Eu posso decir esa piada. Tengo un colega en Finlandia y hace poco visité ingenieros y uno de ellos me dice: estoy desempregado, fiquei desempregado. Meu, ¿y qué vos estás haciendo? Estoy jugando golf. O sea, ser desempregado en Finlandia permite que você vaya a jugar golf, ¿no? Imagínense eso ahí. Bom, no estamos hablando de ese tipo de situación, estamos hablando de esas desigualdades que perduran, que você puede predecir que si una crianza nace en un cierto barrio de Belo Horizonte, seguramente va a ser pobre en un 80-90%. No estamos hablando de esas cosas casuales. Esos son trabajos de Charles Tilly, que es uno de los grandes autores en esos temas, las desigualdades sistemáticas. Ahora, también en el caso de la desigualdad ambiental tenemos ya definiciones, lo que eso es. Profesor Buja, profesor Martínez Alier, para decir allí, han puesto algunas de esas definiciones. Esas definiciones, que son definiciones de ecología política, refutan la tesis de aquellos que conocen a Ulrich Beck. Ulrich Beck es un famoso sociólogo alemán, también profesor en la London School of Economics. Él escribió un famoso libro, La Sociedad do Risco. En ese libro, él arguía que ahora los riscos ambientales son democráticos, afectan a todos por igual, los ricos y los pobres. Bueno, las definiciones desde ecología política refutan esa idea de Ulrich Beck, que acredito ha empezado a cambiar, pero que él ha aceptado las críticas que le fueron feitas. Las desigualdades ambientales también afectan de forma desigual, de forma asimétrica a distintos grupos sociales. Esa es una premisa fundamental de nuestra pesquisa. Bom, voy a presentar ahora 4 proposiciones para el debate en que yo baso ese proyecto que estoy desenvolviendo. La primera proposición es que ese proceso de integración democrática que estamos viviendo y que yo comencé celebrando, debemos reconocer que él tiene una dinámica y que esa dinámica viene dada por el proceso de acumulación capitalista, lo cual tiene consecuencias importantes que no se pueden ni se deben ignorar. No es un proceso de integración cualquiera, no está no hay, no vendo ser. Él está impregnado de una dinámica que no es propia de él, le es dada esa dinámica por un proceso más amplio. Y en el caso de América Latina, ese proceso de integración capitalista está dando lugar a un fenómeno interesante: la emergencia de autonomías capitalistas y la consolidación de heteronomías o dependencias. Regiones de América Latina que ya eran dependientes se están voltando más dependientes. Ahí está dentro del proceso de integración. Y algunas otras están emergiendo como autonomías capitalistas. La
el primer set de preguntas que me surgen de esa proposición, de esa primera proposición, es ahí. Ahí es donde tenemos que preguntar, cuando hablamos de integración de América Latina, ¿de qué tipo de integración estamos hablando? ¿Integración de qué? ¿Y de quiénes? ¿Para qué y para quiénes? ¿A qué costo? ¿Y el costo? ¿Quién paga el costo? Creo que esas son preguntas importantes que pocas veces aparecen en los debates. ¿Por qué digo eso? Bueno, por ejemplo, esa pregunta, ¿qué estamos integrando en América Latina exactamente? Porque tenemos una gran heterogeneidad. Por ejemplo, sobre la relación con la base material de las sociedades. Una es la forma de relacionarse con la naturaleza o con la base material, como gusto de llamar. Las sociedades andinas, quizás algunos de ustedes hayan estado leyendo todo ese discurso sobre el buen vivir, que viene de las sociedades andinas, Bolivia, Perú, Ecuador, que es una particular relación con la naturaleza, al menos no discurso. Y otra muy diferente es aquella lo que el antropólogo Crosby llamaba las neo-europas, que somos nosotros, boa parte, incluso partes de Brasil. Las neo-europas, o sea, esas sociedades coloniales, colonizadas por europeos, por blancos, donde el concepto de relación con la base material es completamente diferente. Pero nosotros estamos integrando esas diferencias, de alguna forma. ¿Qué estamos integrando? Esa es una preocupación fundamental que debemos tener. ¿Integración de qué y de quiénes? Cuando falo de autonomías capitalistas emergentes, la más clara, el ejemplo más nítido es Brasil. Brasil es una autonomía capitalista emergente. Un PRI, el único casi, porque a México lo dejo en otra categoría que tenemos en América Latina. Pero tenemos la consolidación de dependencias que ya existían y se están reforzando. Por ejemplo, México y toda la región centroamericana, que ya eran muy dependientes por su desfavorable posición geográfica. El dictador mexicano Porfirio Díaz, al fin del siglo XIX, dijo famosamente: pobre México, tan longe de Deus, pelo ateísmo que había, y tan perto de los Estados Unidos. Entonces, esa situación geográfica, no solo de México, pero también de Centroamérica y de Caribe, por supuesto, ha determinado relaciones altamente heterónomas, o sea, dependientes do hermano mayor. Y eso se ha ido incrementando. En México, con el Tratado de Libre Comercio, que se celebró en 1994, pero también países enteros dependen hoy de las remesas que los migrantes que moran en los Estados Unidos envían de vuelta. Yo voy cada tanto a El Salvador, un pequeño país, no es pobre, de facto tiene la burguesía financiera más importante de Centroamérica, los bancos de Centroamérica son mexicanos o salvadoreños, pero las personas de El Salvador se quieren ir del país. Incluso personas que fueron parte de las guerrillas en los años 70 piensan en ir a morar a los Estados Unidos. No hay esperanza en el país, no hay nada que hacer. Imagínense. Esa es una realidad de grandes áreas de América Latina y, por supuesto, la militarización que Estados Unidos también comanda desde Colombia para abajo, pero también para arriba. Ahora, también hay procesos interesantes. No sé cuántos de vosotros han oído hablar de la Alianza del Pacífico. ¿Algún de vosotros? Ok. Suficiente para que yo diga, vamos a abrir ahí rápidamente. La Alianza del Pacífico, yo tuve la fortuna, en el mes de diciembre, de participar en una reunión en España, donde básicamente luego me di cuenta que era esa gente actual. La Alianza del Pacífico, liderada por Estados Unidos, está compuesta por México, Colombia, Perú, un país gobernado por un gobierno de izquierda, Costa Rica, Chile y aparentemente Uruguay quería entrar.
Esa alianza del Pacífico está destinada a romper o Mercosur. Esa es el principal objetivo de él. Y si ustedes entran a leer los textos de Alianza del Pacífico, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar prácticamente el credo recitado de los años 90. La política neoliberal, ahora con mucho dinero, porque ¿quién está financiando la Alianza del Pacífico? El Banco de Desenvolvimiento de América Latina, que es la antigua Corporación Andina de Fomento transvestida en el Banco de Desenvolvimiento de América Latina. Un llamado de atención, porque esa es una respuesta al proceso de integración que yo celebré al comienzo. Y tengo muchas posibilidades de crecer esa alianza. Cuando digo integración de qué y de quiénes, es porque realmente tenemos que ver quién se está integrando. Hay mucho turista brasileño que va a Argentina, yo gosto mucho de escuchar comentarios. Y los argentinos ven para acá, son para darle centro, a pesar de lo que dijo Mauricio al comienzo. Realmente las personas se integran. El fútbol parece no ser tanto un problema, ahora acá hay jugadores argentinos. Pero ¿quién se está integrando realmente? Y realmente los que se están integrando no somos todos nosotros. La integración tiene ciertos actores claves de esa integración. Y esos actores, desgraciadamente, son fundamentalmente representantes de intereses que privilegian la acumulación privada de la ganancia antes que la distribución social de riqueza. Ese es el corazón de la integración que estamos viendo hoy. Y ese es un grave problema. ¿Quieren un ejemplo? Fíjense la transnacional Syngenta, que produce sementes genéticamente modificadas de soya y otras sementes. Ellos pusieron ese mapa ahí. Ellos tienen lo que ellos denominan a República Unida da Soja. Ellos creen que tienen una república aquí, que es una parte del territorio de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Esa es la integración que estoy hablando hoy. ¿Quién se está integrando? ¿Para qué? ¿Quién se va a beneficiar? Ahí está la respuesta, que desgraciadamente no es la única. Lo mismo está pasando con la mineración. Eso viene de un diario de negocios. Fíjense lo que es el mapa de América Latina da mineración. Pero acá estamos hablando de los proyectos más importantes, grandes proyectos, megaproyectos de mineración. Y por supuesto, los grandes megaproyectos de integración, tanto en el sur como en el norte de la región. Las grandes obras de infraestructura para conectar todos, a lo cual me voy a referir nuevamente en un momento. Proposición 2. Esa consolidación de relaciones capitalistas, de producción, de consumo, ya tiene una historia. Tenemos 500 años de registro histórico en el mundo. Ciertamente en Europa, en los Estados Unidos, pero también aquí. Y hay una relación muy fuerte entre desenvolvimiento de relaciones capitalistas y destrucción de la base material. La evidencia está allí. Y el pasado nuestro, todos lo sabemos bien, está marcado por lo que algunos denominan ahora desde la ecología política, el intercambio ecológico desigual. ¿Qué hizo ahí? Intercambio ecológico desigual es un concepto de la ecología política y de la economía ecológica que busca captar precisamente los intercambios injustos entre países, sobre todo entre países ricos y pobres. Por ejemplo, la extracción de materias primas que tuvo lugar en América Latina durante 500 años, que nunca fue compensada, nunca fue pagada, fue expoliada, pero que sigue siendo así. Y ahora tenemos otras formas, más claras ahora que antes, como el imperialismo tóxico o la biopiratería, para mencionar solamente algunas. Bueno, por supuesto que no podemos ser románticos ni excesivamente críticos de algo que todas las sociedades humanas han feito. No hay ninguna sociedad humana que no haya transformado su base material.
Y no debemos ser románticos pensando que los indígenas eran muy mejores, o los orientales. Por ejemplo, hay un libro reciente, una historia ambiental de China, muy interesante, que se llama así, El repliegue de los elefantes. Está escrito por un profesor inglés que es un especialista en la historia de agua de China. ¿Por qué lo llamó al libro El repliegue de los elefantes? Porque él muestra que en una época, en China, había elefantes en todo el territorio de China. Hoy no se va a encontrar elefantes solo en un pequeño rincón de China. ¿Por qué? Por la destrucción ambiental, la destrucción del hábitat de los elefantes, que lleva 1000 años. No es ni siquiera culpa del capitalismo. Empezó mucho antes. Los aztecas, antes de que llegaran los españoles, ya habían causado sus propias destrucciones ambientales, no México. Entonces, no es todo culpar al capitalismo, no vamos a hacer eso, no. Todas las sociedades humanas han tenido intervenciones que a veces no deben ser. Bueno, pero ciertamente sabemos que el capitalismo, y que el siglo XX en particular, se ha caracterizado por la intensificación de la destrucción de la base material. Otro grande autor que yo cito a menudo es el profesor John McNeill, un historiador ambiental, pero que es también experto de ecología política, de sociología ambiental. Él fala isso aí. O século XX se ha caracterizado pela intensidade do cambio ambiental, y por la centralidad del esfuerzo humano en provocar. Y él lo que plantea es eso ahí. El problema es que nuestras sociedades están acostumbradas, están baseadas en patrones de consumo, fundados en energía barata y agua barata, que fueron los grandes elementos del século XX. Llegaron nuestras condiciones climáticas a cambiar, dice él, las sociedades no van a tener mucha flexibilidad para adaptarse. Y en el caso de agua, él dedica 2 capítulos del libro de él al agua. Y él le dice, bueno, el século XX ha sido tremendo para el agua. Hemos desviado y usado el agua como ninguna sociedad previa podría haber imaginado. Y los impactos, las consecuencias, para la vida en general, pero para la vida humana en particular, han sido tremendas, como todos sabemos bien, y para el futuro podemos pensar que lo serán también. Por casualidad, yo atendí no día sábado, na televisión, una audiencia en la Asamblea Legislativa de Minas Gerais, donde ¿qué se discutió? O impacto de la mineración na agua en Minas Gerais. Fue tremendo ese debate. Yo traté de pegar el link, pero ellos no votaron en internet, no. Pero fue una función oficial de la Asamblea Legislativa, la comisión da. Yo pensaba en eso ahí precisamente y quería ilustrar para ustedes, pero no logré encontrar una cosa. Pero yo no voy a hablar mucho de Brasil por una razón simple. Ustedes saben mucho más que yo y varios de ustedes aquí hacen pesquisa. Voy a traer ejemplos de otros locales. Ahora, a pesar de que toda esa evidencia de la relación entre expansión capitalista y destrucción de la base material está acumulada, es irrebatible. No hay consenso, hay un grande debate. Ahí aparece el Prometeo de la primera página. Tenemos sectores, y los sectores no son a la fora, no son emprendedores privados, somos nosotros también. Aquí dentro de la universidad tenemos visões prometeicas que acreditan que podemos realmente transformar a naturaleza para siempre, del modo que querramos. Esa es la característica del reduccionismo y del determinismo tecnocéntrico, pero también economicista, que algunos llaman también el optimismo tecnológico. Pero por suerte, en ese debate también tenemos capitalistas, que yo denomino capitalistas iluminados. ¿Por qué? Porque hay algunos empresarios e intelectuales capitalistas
que hace mucho tiempo reconocieron que tal como existe el sistema capitalista no tiene futuro, porque él tende a destruir la base material, que es la condición de su propia existencia. Esa no es gente de izquierda, por lo menos no como nosotros solemos hablar de izquierda, no son socialistas ni son ambientalistas, son empresarios. Pero ellos comenzaron, en la década del 70, a hacer estudios de qué acontecería con el planeta si las condiciones de explotación de la base material continuaban a ser como ellas eran. Y ellos decían, es insustentable. No se usaba esa palabra en aquella época, usaban un equivalente. No podemos proyectar al futuro nuestra forma de producción porque no hay suficiente planeta. Necesitamos 3 o 4 planetas para poder. Esos son lo que yo denomino capitalistas iluminados, que el año pasado cumplieron 40 años de existencia y hicieron un gran evento en Roma, se llama el Club de Roma. Vale la pena leer lo que se escribe, porque aquí en Brasil, en Argentina, cuando se fala de estas cosas, enseguida se dice, son unos ambientalistas que no quieren el desenvolvimiento. Y es fácil, de esa forma, sacarse de encima las críticas. Esa crítica es más difícil de sacársela de encima, porque la hacen empresarios, pero son empresarios iluminados que están reconociendo los límites de la base material que tiene el sistema que estamos desenvolviendo permanentemente. Vale la pena visitar ese site. Realmente creo que no vale la pena abundar más, pero quería mostrar esos ejemplos. La tercera proposición es que la integración democrática de América Latina y Caribe que estamos presenciando y que celebré al comienzo con justa razón, ella también tiene ese problema. Se está dando sobre la base de la expansión del crecimiento económico, como ustedes saben bien aquí en Brasil, con un rol del Estado en promover o qué? O en promover la acumulación por parte de empresas nacionales y extranjeras. Ese es un rol central que ha asumido el Estado, como motor inclusive de integración. Eso no tiene todo negativo, tiene cosas positivas. Gracias a eso, a crisis internacional no pegó tan duro en América Latina como en Europa. Hay que ser justos. La posición en que encontró a crisis reciente económica América Latina fue tal que aquí se sufrió relativamente menos, se siguió creciendo incluso. No corto plazo ha tenido efectos relativamente benévolos, quizás de corta duración. Ahora, el problema es que esa forma de crecimiento económico, esa forma de integración capitalista, está consolidando varias formas de dependencia, de intercambio desigual, y está creando nuevas, porque antes ese intercambio ecológico desigual era entre el norte y el sur. Europa venía a llevarse el oro, aunque como dijo Neruda, también dejaron el oro, dejaron las palabras. Nada es 0 y 100. Pero ahora estamos creando condiciones de intercambio desigual entre nos. Brasil con Perú, Argentina con Uruguay, Brasil con África. Entonces estamos creando relaciones de intercambio desigual entre nos, porque lo que estamos promoviendo es la competitividad capitalista como principal dinámica de integración. Y ese es un tema con graves consecuencias, como podemos imaginar. Entonces tenemos allí grandes problemas. ¿Por qué? Si bien uno reconoce, por ejemplo, el rol de autonomía capitalista emergente que tiene el Brasil, ciertamente, un BRIC, pero fíjense el porcentaje de economía que representa la vieja historia de exportar materias primas. Incluso para Brasil es el 70%. No estamos exportando manufacturas, cosas innovadoras. Estamos exportando metales, materias primas, alimentos. Eso, estamos reforzando un viejo modo de intercambio ecológico desigual que siempre existió y que estamos profundizando.
que el productivismo desarrollista, que promueve la integración tal como la vemos hoy, está consolidado. Desgraciadamente, ese productivismo desarrollista, desenvolvimentista, caracteriza a las élites de toda nuestra región. Las políticas, las empresariales y las intelectuales dentro de la universidad. Por eso tenemos un grande desafío. Algunos ejemplos, no voy a poder entrar en detalles todos, pero hay muchos. El impacto de las grandes obras de infraestructura, los transgénicos, la deforestación, la grande minería, destrucción de la biodiversidad, privatización, el tema nuclear. ¿Cuándo você va a ver en nuestros países, Brasil, yo leo la prensa todos los días, Argentina, el tema nuclear debatido públicamente con seriedad? Muy raro. En Europa você ve, aquí no veo. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, sí, claro, hay razones geopolíticas, yo entiendo eso ahí, pero tenemos ahí un grande problema. Tenemos 3 países nucleares en América Latina: Argentina, Brasil y México. México tiene una planta nuclear situada en una falla geológica y no hay debate. Bueno, ejemplos no voy a darlos con detalle porque creo que ustedes conocen muchos, analizo algunos. Flujos de recursos que están por detrás de un intercambio ecológico desigual. El profesor Tony Allen de la Universidad de Londres acuñó el concepto de agua virtual, justamente para conceptualizar flujos desiguales. ¿Qué es el agua virtual? Ya ustedes habrán visto eso por ahí. Significa decir, ok, exportamos 1 kilo de boi. ¿Cuánta agua está incluida en ese kilo de boi? Son miles de litros. ¿Cuánto estamos cobrando por esa agua que va en el kilo de boi que estamos exportando? Nada. 1 kilo de soya, eso mismo. Estamos exportando flujos de recursos, no digamos la fertilidad natural del sol. He visto fotos de lo que está aconteciendo en Uruguay. Uruguay era una de las tierras más fértiles de América Latina, como las pampas de Argentina. Ellos están plantando ahora eucaliptus para las papeleras. Vocês no acreditan, da para llorar ver las fotos de cómo está esa tierra que antes era tierra de gado o de trigo, de cereales. Destruida la fertilidad simplemente para exportar papel. Y eso está aconteciendo en toda nuestra región. Ciertamente, voy a mostrar rápidamente 2 cosas más. La destrucción de los manguezales, que no es solo América Latina. Los manguezales están siendo destruidos en muchas partes del mundo por varias razones. Las razones son producción capitalista. Você gosta los camarones, eu fico ahora con culpa, yo gosto también, porque esa es una de las razones de destruir manguezales, para desenvolver actividades como la carcinicultura. Fíjense, hay un site de la FAO, de las Naciones Unidas, que estudió qué está aconteciendo con los manguezales del mundo. Los manguezales son las fuentes de la vida, son los peces y otros animales marinos se reproducen, pero los estamos destruyendo. Eso es lo que fica después de 3 o 4 años de explotación, de carcinicultura y otras cosas. Yo pegué fotos de Recife, esas son fotos de las ciudades de Recife, que es un trabajo muy largo. Eso era un manguezal. Vino una empresa camaronera, desmontó el manguezal, la empresa camaronera dio trabajo a la favela. Yo tiré las fotos desde una favela. Las personas de la favela que antes pescaban lá pasaron a ser empleados de la camaronera. Ahora la camaronera fue, no saben el olor de eso ahí, la foto no capta el olor de eso ahí. Y las personas no tienen más peces para pescar, pero tampoco tienen trabajo en la camaronera porque la camaronera fue. Eso está pasando en toda América Latina. Y hay personas morrendo por pelear contra eso. Acaba de ser asesinada una persona de nuestra red de pesquisa en México por estar defendiendo. Hay una red latinoamericana, Red Manglar,
donde defienden esos espacios. Que ni siquiera nos dice estamos defendiendo a la naturaleza en abstracto. Esa era la base material de una populación. Y esa base material ha sido destruida. ¿En nombre de qué? Del crecimiento económico. Bueno, lo mismo está aconteciendo con la mineración, el uso de cianuro, que voy a comentar en un momento. Hay algunos ejemplos de presentaciones que hicieron movimientos sociales en una reunión nosa, el tema de la soya, el tema del uso de los pesticidas, herbicidas y otros. Eso que ven ahí, ustedes quizás algunos conocen la ciudad de Córdoba en Argentina. La ciudad de Córdoba es una de las ciudades más ricas de Argentina. Es la segunda o tercera ciudad de Argentina. Es una ciudad tan parecida a la provincia de Córdoba con Minas Gerais. En zonas de mineración, es semiárida y es muy bonita. Pero la población de la ciudad de Córdoba, que es la segunda o tercera ciudad del país, el 30% toma agua de ese canal a cielo abierto. Ese canal a cielo abierto, lo que ustedes ven al lado del canal, son plantaciones de soya. Ellos pasan fumigando con glifosato y pesticidas por ahí. Y eso no se puede quitar cuando ellos purifican agua. De facto, el agua en la ciudad de Córdoba no se puede beber. El otro 70% de la ciudad toma agua del lago San Roque, que está completamente poluido por otras razones. Entonces, una de las ciudades más ricas del país, donde el agua sigue privatizada para acrecentar o problema, la única ciudad grande donde sigue privatizada, y las personas están sujetas a ese tipo de cuestiones. Otro colega que trabajaba mucho en la lucha contra eso acaba de morir también, un colega de nuestra red. Bueno, el tema de las grandes obras de infraestructura, y voy a volver a eso. La cuarta proposición, esa destrucción de la base material. No estoy adoptando aquí una posición ambientalista. Una posición ambientalista sería radicalizar el discurso y decir, quiero defender la foresta. No estoy defendiendo la foresta, no estoy defendiendo el río por el río. Estoy pensando en el impacto sobre el proceso de democratización y sobre el proceso de integración democrática que comencé celebrando. Esa destrucción de la base material que acontece como resultado del proceso de integración tal como él está aconteciendo, constituye un obstáculo empezando al propio modelo. Como el Club de Roma dice, el modelo no se puede proyectar a un futuro. No podemos seguir destruyendo a base material, que valga la redundancia, esa base de la producción. Pero él también se ha convertido en el motor de dos conflictos más graves que vive América Latina, que son conflictos ambientales. En toda la región. No hay un solo país de América Latina que no esté afectado por graves conflictos ambientales. Graves confrontaciones con pérdidas de vidas humanas, destrucción de propiedades, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, este se ha constituido uno de los graves obstáculos a la profundización de la democracia. Por supuesto que aquí no estamos argumentando en volver a edades primitivas. Por supuesto que estamos a favor de mejorar las condiciones materiales de vida de las personas. De eso no vamos a abrir más, no. Precisamente la democratización sustantiva implica también la democratización de la riqueza y del acceso a las condiciones materiales de vida. Sin embargo, tenemos que examinar críticamente para dónde el proceso está yendo, qué dirección el proceso está tomando. Es fundamental que hacemos esas preguntas. Esa integración, ese progreso material, ¿de quién es? ¿Quién se beneficia? ¿Cuál es el costo? Esta es una cuestión fundamental y hay muchas personas en América Latina que están dando una respuesta. Están diciendo, estamos pagando nosotros el costo, pero no somos nosotros los que nos estamos beneficiando de ese proceso. Esa es una foto de México, donde los movimientos sociales se opusieron a la construcción de una barrage que estaba siendo imposta por el gobierno sin consultación. Ahí ellos fueron bien sucedidos.
a Corte de Justicia frenó a construcción de esa barragem. Pero hay una red, aí en el website dessa red, eu sei que vocês têm um movimento em Brasil muito importante, desatingidos pelas barragens, pero toda a América Latina tem cientos, quizás já miles de casos. Eu não sei que número hay, pero aí en esas redes van a encontrar muita informação. La luta das pessoas contra el uso de pesticidas y herbicidas en todas partes da região. Aquí eso no sale mucho en la prensa brasileña, no. Usted tiene que leer revistas como eu también, Caros Amigos, Piauí, para pegar lo que está pasando en Brasil. No va a encontrar la Folha o una Globo, no. Y en Argentina, por ahí. Solo está saliendo ahora porque les pueden usar contra el gobierno. Si no, tampoco saben. Pero las personas están en la rúa movilizando. Esas son, ustedes conocen en Argentina, obviamente, las madres de Plaza de Mayo. Bueno, ahora tenemos las madres de Ituzaingó. Ituzaingó es una pequeña ciudad, un pequeño barrio de la ciudad de Córdoba. Y las madres que se están movilizando, como las madres de Plaza de Mayo, se están movilizando porque los filhos y filias han estado enfermando y morrendo de enfermedades causadas por la fumigación con glifosato y otros materiales. Y han ganado un juicio recientemente. Han logrado reconocimiento en un juicio que ganaron. Ahí tienen unos links, vamos a circular esas slides para que les quieran ver. El tema del IRSA, que es el sistema de interconexión de toda la región, también ha dado lugar a grandes disputas en toda la región, grandes conflictos. Ahí tienen una en la parte izquierda, en baixo, en portugués, que se refiere a una masacre indígena que tuvo lugar en Perú, en la ciudad de Bárbaro, donde el gobierno permitió que precisamente se construya una carretera para conectar con una mina que se está construyendo. Y los indígenas que no fueron ejecutados asesinaron a 2 o 3 ingenieros. No sé incluso si no había algunos brasileños ahí, ingenieros brasileños. Y entonces mandaron el ejército y masacraron 30 o 40 indígenas. Es unos grandes temas. Pero eso está aconteciendo hoy en América Latina en muchos lugares. Yo vi también un video aquí en lo que está aconteciendo en Brasil, en el Amazonas, donde un indígena fue a una de las asambleas donde venía el representante del ministerio y lo agarraron a machetazos. Salió cortado y sangrando. Es terrible ver ese video, porque usted ve las personas sangrando, los indígenas furiosos. Realmente está aconteciendo. Lo del TIPNIS aconteció en la Bolivia. El gobierno de Evo Morales, a pesar de que él, como dije al comienzo, utiliza esa ideología benéfica, diría yo, do buen vivir de las comunidades andinas. Oficialmente el buen vivir es parte de la filosofía del gobierno boliviano, pero ellos están promoviendo la mineración de gran escala, los alimentos genéticamente modificados y el IRSA. Pero los indígenas de Bolivia, que votaron por Evo Morales, y quizás votarían de nuevo, porque no van a votar por los que estaban antes, están movilizados para impedir que se construyan esas obras. Eso es un caso menos conocido, es una piada un poco, pero es muy importante. En Chile, en la frontera entre Chile y Argentina, está la mina más grande del mundo de oro. Y está construida por la canadiense Barrick Gold, que es una de las grandes o la más grande minera mundial de oro. Cuando el gobierno chileno, la mina está entre Argentina y Chile en la cordillera, ¿no? Cuando el gobierno chileno se dio cuenta, la Barrick Gold había hecho desaparecer 2 glaciares pequeños, sin consultar, había destruido 2 glaciares. Entonces, cuando el gobierno chileno protestó, la Barrick Gold dijo: no se hagan problema, cuando terminamos la mineración vamos a poner los glaciares de vuelta en su lugar. Acredítalo, eso. Por eso esa piada da Barrick Gold diciendo: vos esa montaña ahí, ahora no ve una cosa que ha acontecido. Y el gobierno chileno está a favor de la mineración, solo que ahí se pasaron.
destruyeron 2 glaciares y si quieren formar algo verde. Entonces las luchas contra la mineración en toda América Latina son tremendas. Ahí tienen una que gosté muy arriba en la parte derecha encima, con agua con cianuro que sacaron a la salida de una mina, y dicen, si toma de esa agua le pagamos $10. Dice la. Si vos se toma le pagamos $10. Y dice otras cosas que prefiero no reproducir. En toda América Latina, imagina eso ahí, el uso del cianuro, que ahora voy a repasar en un momento, está extendido en toda la cordillera. Entonces, ¿en qué medida esto? Porque hay quien lo niega. Ayer estuve preparándome para esa conferencia, viendo los videos de las empresas defendiendo las mineras en México, en Chile, aquí en Brasil. Tienen unos videos fantásticos. Dicen, somos limpios, no queda una gota de cianuro que vaya a parar a los acuíferos. Nuestros sistemas son perfectos. ¿Usted puede acreditar en eso? ¿Será? Entonces, ¿en qué medida? Vamos a ponerlo como, más que una acusación, como pesquisadores vale hacer la pregunta. ¿En qué medida ese proceso de integración él está aprofundando esas desigualdades, esos procesos de injusticia? Y una pregunta que a mí me interesa mucho. ¿Será posible que sociedades como Esnosas puedan combatir simultáneamente a desigualdad social y a desigualdad ambiental? ¿Podremos hacer eso? Es una pregunta importante. El politólogo norteamericano Ronald Inglehart, ya muchos años atrás, postuló lo que luego se conoció como la hipótesis de Inglehart, la hipótesis postmaterial. Él le decía, miren, você só pode ser una persona consciente del medio ambiente cuando você tenga barriga cheia. La persona que tiene que pensar qué voy a comer mañana no tiene condiciones de pensar na floresta, no río. Entonces él decía, por eso você ve que las sociedades que hoy han desenvolvido una conciencia ambiental, como Alemania, un poco Estados Unidos, son sociedades que atingieron lo que él llamaba la etapa postmaterial del desenvolvimiento. No estábamos ahí todavía. ¿Será que él tenía razón? Bueno, él ha sido refutado por muchos, incluso por algunos autores que yo ya mencioné, como Martínez Salier, porque hay muchos estudios que demuestran, y aquí Brasil tiene muchos buenos ejemplos, de que los pobres también pueden defender el ambiente. No tienen que ser ricos para defender el ambiente, no. Hay ejemplos, claro, van a ser por razones distintas que les van a defender el ambiente. O Chico Mendes aquí defendía los árboles, no por los árboles en primer lugar, pero porque les vivían de esos árboles, ¿no es cierto? Ustedes saben bien esa historia. Y en la India también aconteció. El movimiento chico, que se hizo famoso en la India, defendía los árboles, pero no por los árboles, sino porque les vivían los árboles. Defendían la base material de su sociedad. ¿Y la defendían de qué? La destrucción que una predación capitalista estaba provocando. Entonces realmente los argumentos como el de Inglehart son poderosos hoy. Yo escuché a Lula decir cosas similares, y a Cristina Kirchner, mi presidenta también, y a muchos otros. Ellos usan la curva de Kuznets. Kuznets era un economista de desenvolvimiento que en la década de los 50 decía eso ahí. Algunos deben haber leído, ¿no? Él decía, mire, cuando vos es muy pobre, cuando una sociedad es muy pobre, todos son relativamente pobres. No hay mucha desigualdad. Cuando vos es muy pobre, el más rico es un pobre también. Cuando vos se desenvolve y empieza a crecer el ingreso per cápita, va a haber algunas desigualdades. Algunos van a ganar más dinero que otros y eso va a ir creciendo. La desigualdad va a crecer. El mensaje, como ustedes recordarán, era no se problema, haga problema. Deje que eso acontezca. Deje que los ricos se hagan más ricos. Hay un ministro del gobierno laborista británico, Lord Mandelson ahora, que dijo eso. I don't mind if the rich get filthily rich. Un tipo del Partido de los Trabajadores diciendo eso. Es decir, no me importa si los ricos se vuelven
absurdamente ricos. ¿Por qué? Porque si vos sigue creciendo, dice esa teoría, la desigualdad va a caer no longo plazo. Por eso Keynes dijo, no longo plazo estamos todos muertos, decía Keynes, ¿no? Él rechazó aquí lo ahí. Pero eso está vigente hoy, se nos está diciendo eso. Ok, sí, le vamos a destruir el bosque, pero en 10, 20 años van a ver los productos, señores. Déjennos progresar, dejen que la transnacional Barrick se lleve el oro, que se hagan ricos. Algo va a gotear, en la teoría del goteo. Eso se está aplicando al medio ambiente ahora. Eso dice, ok, cuando vos empieza a crecer, necesariamente no solo crece la desigualdad social, va a haber destrucción ambiental. Vos tiene que cortar árboles. ¿Cómo va a ser si no? Para tener más bois y tener más trigo. Pero no se haga problema. Con el longo plazo, todos vamos a estar mejor. Es un argumento poderoso que realmente está teniendo gran efecto. Por eso decía que para mí, el grande problema es el pensamiento de los actores progresistas. ¿Por qué? Porque las personas que defienden cegamente o capitalismo no se van a problematizar. Ellos son los que hacen esos argumentos como el de la curva de Kuznets. Lo que a mí me preocupa es lo que los actores de izquierda o progresistas, que tienen esa responsabilidad histórica, porque tienen la oportunidad histórica de romper con el status quo, hacen y piensan. Eso creo que es fundamental. Y por eso pienso que esas preguntas son centrales. ¿Podemos plantearnos preguntas como esas? ¿Podemos pensar que hay un límite para aceptar la injusticia y la desigualdad ambiental? Podríamos decir, mira, hay un límite, hasta ahí aguantamos. De ahí no pasamos porque ya sería mucho. ¿Será que podemos establecer un umbral, un límite? ¿Será que es legítimo pensar así, desde una posición progresista? ¿Podríamos justificar eso desde una posición de democracia sustantiva? Sé que hay muchas personas que ya no gustan de hablar de izquierda y derecha, por eso hablan de progresismo o buscan otras palabras. Yo no estoy tan de acuerdo, creo que hay que revivir eso. Y podemos revivir utilizando lo que decía primero Bobbio y también eu gosto más del profesor Adolfo Sánchez Vázquez. Él era un exilado español de la República Española, un grande profesor de filosofía en México, que acaba de morir. Él es reconocido como maestro incluso por la derecha mexicana, o sea, una persona muy legítima en su pensamiento. ¿Qué decía él? Bueno, él le decía que ser de izquierda implica defender ciertos valores universales, que a derecha históricamente ha negado o recortado. Y acredito que esa es una buena forma de diferenciar. Ser de derecha o de izquierda no es algo nominal. Hay un libro brasilero muy interesante que estudia las derechas brasileras y empieza el libro diciendo, olvidé el nombre del autor, empieza el libro diciendo, en Brasil nadie se reconoce como de derecha, es muy difícil. Usted va a preguntar, ¿vos es de derecha? No, no soy de derecha. No, pero si uno sigue lo que dice Adolfo Sánchez Vázquez, son las prácticas lo que importan. Y entonces la práctica de defensa de la igualdad, o lo contrario, es lo que define esa cuestión realmente. Para ir fechando, voy a hacer el resumen y algunas proposiciones adicionales para el debate. Creo que el problema que tenemos frente de nosotros es lo que yo llamo también una tensión entre justicia ambiental, justicia social, o injusticia ambiental y injusticia social. Una tensión. Parece que no podemos confrontar las dos cosas al mismo tiempo, como sugería Winkelhack o sugería Kuznets. Ahora, pensemos un poco desde el punto de vista de la producción del conocimiento. Entonces me pregunto, ¿será que no podemos confrontar eso? Porque tenemos el filósofo francés, Gaston Bachelard, definía como obstáculos epistemológicos. Obstáculos epistemológicos son obstáculos, bueno, valga la redundancia, nos permiten pensar y ver. A veces el conocimiento existente es un obstáculo epistemológico. Lo que ya sabemos se yergue como un obstáculo para saber más. Por eso él decía, necesitamos rupturas epistemológicas. Bueno,
acredito que tenemos tradiciones culturales e intelectuales en América Latina que son obstáculos epistemológicos, realmente. Y vamos a ver rápidamente algunas de esas cuestiones. En la dimensión ética hay una autonomización moral y una subordinación de esos actores progresistas en principio a los medios en el nombre del pragmatismo y de la eficiencia. Yo recuerdo eso en los debates sobre la privatización. Cuando alguien dice, yo escuché a Lula decir eso, no importa si las empresas son privadas o públicas, o que importa es que hagan bien su trabajo. Está bueno, a un nivel eso se acepta, pero hay que ir más profundamente. ¿Quién nos escribe los discursos de nuestros presidentes? Realmente, con Cristina, yo estuve viendo un video sobre la actitud de Cristina con la mineración, que apunta a eso. ¿Quién te escribió el discurso, Cristina? Decía la persona comentando el video. Precisamente porque hay una autonomización moral de los actores. Y eso es bastante grave. En la dimensión práctica también. El repliegue de la izquierda a construir autonomías capitalistas, nacionales, más que un proyecto internacionalista. Eso está en contradicción con el proceso de integración democrática. Y por eso vemos en América Latina esas disputas entre la burguesía que produce automóviles en Argentina y aquí en Brasil, los productores de leite, esas disputas que aparecen como disputas entre países. No son disputas entre países, son disputas entre ciertos intereses que están en ciertos países. Bueno, los obstáculos epistemológicos e inobservables. Yo tomo el tema de inobservable de Jean Piaget. Jean Piaget falaba de inobservables. Un inobservable también es una cosa que você no consigue ver porque você no tiene una estructura cognitiva para ver. ¿Será que nosotros ainda no vemos esa relación entre injusticia social e injusticia ambiental? Porque tenemos ahí un inobservable. No hemos logrado construir esos observables que son fundamentales. Eso que vimos hoy cuando mencionaba ese libro de Fernando Henrique o Foxley. ¿Cómo você puede escribir hoy un libro falando de los desafíos da democracia de América Latina para el século XXI y no mencionar ninguno de esos problemas que yo cité aquí? ¿Cómo se puede? ¿Será que él tiene un obstáculo epistemológico? ¿O será un obstáculo moral? Yo no voy a responder eso, pero hay que preguntarse realmente, porque es realmente importante para todos y para nuestra democracia. Entonces, realmente tenemos como problema, como obstáculo epistemológico, los reduccionismos de los que todavía somos presos, incluso aquí en la universidad, que Ollarte quiere romper, muy poco, la propuesta de Ollarte, la transdisciplinaridad, porque ahí es donde hay que ir a romper esos reduccionismos, socioeconómicos, tecnocientíficos, sociológicos y de todo tipo, que siguen atrapaleando nuestra capacidad de crear observables para poder realmente operar sobre el problema. Esa es una de las grandes cuestiones que confrontamos. Indicadores que yo suelo mencionar, cuando hablamos de determinismo, podemos caer en una ideologización del problema, pero no, hay indicadores claros de lo que yo digo reduccionismos economicistas, tecnocientíficos. Por ejemplo, sistemas unidimensionales de valoración. Ejemplo, el agua. La ANA tiene que cobrar por el agua, ¿no? Sí. Y los comités de vacía, sí. ¿Cómo cobran el agua? Teníamos una fala el otro día con uno de vosotros. ¿Qué criterio tiene un organismo nacional público para cobrar por el agua? Vamos a suponer que es correcto cobrar por el agua, eso es otro debate. Pero, ¿qué cobran los por el agua? Vamos a decir eso que dije hoy, 1 kilo de boy, 1000 litros de agua. Cuando exporto 1 kilo de boy, quiero cobrar por el agua. ¿Qué cobro? Bueno, es un problema. No hay un criterio en el mundo todavía. La UNESCO está discutiendo eso ahí. ¿Por qué? Bueno, primero por el segundo punto. Porque desde el siglo XIX
tenemos esa idea de que la naturaleza es gratis. Alfred Marshall ya lo dijo en su famoso libro de economía. El agua, el aire, la tierra, que son bien gratis para uso de los humanos. Bien gratis. ¿Será que vale lo mismo sacar agua de un acuífero fósil que tardó millones de años en constituirse y se recarga a 1 milímetro por año, que sacar agua de Amazonas? ¿Tendrá el mismo valor? Parece que sí. ¿Por qué? Porque no hay criterio. Ni siquiera tenemos un criterio mínimo para pensar. Yo puedo decir, acabo de escribir un artículo sobre eso ahí. Revisando la literatura presente de la UNESCO, hay todo un debate. No sabemos cuánto vale el agua. ¿Cuánto vale? Yo preguntaba ahora, un comité de vacía decía, no, le cobran, no, hablábamos aquí con alguien, cobran lo que cuesta mantener el pesoal del comité de vacía. Entonces vos decís, necesito 10 pesos. ¿Cuál es el salario? Tanto. Bueno, eso es lo que va a cobrar el agua. Imagínense eso ahí. Pero eso no es solo Brasil. Eso está pasando en todo el mundo. En Inglaterra, el gobierno no puede cobrar el agua. Cobra muy poco, no tiene legitimidad para cobrar el agua. Imagínense eso ahí. Y esas otras cuestiones. Entonces tenemos ahí grandes obstáculos. Pero seguimos enseñando eso ahí. Sin ofender a ninguén. Yo atendí una palestra hoy aquí, donde algunos de esos principios fueron defendidos para los nuevos estudiantes de ingeniería que comienzan a cobrar. No es una cosa de mala intención. Ninguém está tratando de hacer algo intencionalmente. Eso todos hemos sido construidos para pensar así. Y tenemos que hacer un esfuerzo de deconstruir y superar, romper esos obstáculos epistemológicos. Y eso es muy complejo. Eso requiere rupturas epistemológicas y atingir niveles más elevados de coordinación inter y transdisciplinaria. Por eso parabéns para IATE, porque está en el camino correcto, que no es fácil, no, porque tenemos que discutir estas cosas que son difíciles, puede ser que algunos se enojen cuando uno discute esas cosas. Pero ahí tenemos que confrontar ideas, no personas. Lo que hay que confrontar son ideas. Hay muchas ideas incorrectas que todos tenemos y tenemos que avanzar. Bueno, acredito que eso es importante porque hay que reconocer que algunas disciplinas, ya hablando de la construcción de conocimiento en ese tema, están muy avanzadas. Lo que usted sabe en la ingeniería sobre controlar la naturaleza es inmensamente mucho más rico de lo que sabemos en las ciencias sociales, la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Ainda sabemos muy poco. Entonces hay una grande distancia entre la calidad del conocimiento que se produce en distintas disciplinas. También por la historia en que el conocimiento ha ido siendo construido. Pero tampoco sabemos mucho, tampoco en las disciplinas tecnocientíficas, de cómo los procesos sociales y ambientales coevolucionan, son co-construidos, como dicen algunos autores. Sabemos poco de eso. Y mucho menos sabemos, y ahí volteé al punto inicial, cómo se producen y se reproducen las desigualdades socioambientales y cómo ellas impactan en los procesos de democratización. Por eso estoy comenzando un proyecto, porque acredito que tenemos que cubrir esa cuestión. Bueno, voy a fechar ahí con una vuelta al comienzo. A pesar de las críticas, yo estoy tan contento con América Latina que yo quiero voltar. Entonces soy crítico, ¿por qué? Y porque creo que esas oportunidades históricas que tenemos las aprovechemos, no las perdamos. Entonces moro en Inglaterra y sin embargo quiero voltar a América Latina. Es una cuestión pessoal. Acredito que hay que celebrar el momento. Es un momento único que la región atraviesa. Él puede durar poco, espero que dure mucho, pero depende de nosotros. Y para que dependa y podamos avanzar, creo que hay que examinar críticamente la relación entre esas rupturas, esas continuidades. Acredito que eso es fundamental. Bueno, para fechar la última, con lo que yo llamo una lição muy humilde que uno pega las pesquisas sobre agua.
Estamos a veces acostumbrados ahora a alta tecnología, grandes innovadores que todos tenemos que demostrar para estar bien en los rankings de las universidades del mundo. Sin embargo, esas fotos, una vez estuve en la ciudad de Los Cairo, esa es la foto de izquierda. Y yo pregunté a un taxista, ¿qué hizo ahí? Y el taxista dice, eso se llama SIR. ¿Y qué hizo ahí? Dice, no, ese es un recipiente que todas las personas aquí llenan con agua y lo dejan afuera de su casa, en una rúa, por si alguna persona pasa y tiene sed. O se ve el carrito, el copo arriba. Una persona que va caminando tiene sed y tiene agua. Pues cada persona deja esa jarra fuera de su casa. Es fantástico, qué maravilla, ¿no? Qué cosa, ¿no? O sea, estamos pensando en privatizar todo, necesitamos agua engarrafada. Claro, no sé la calidad de esa agua, no sé si sabrán mejor que yo, pero culturalmente qué rico que es eso, ¿no? La idea de que el agua para necesidades humanas no se le puede negar a nadie, es más, eso sí que es un don que todos debemos hacer circular, como dicen los teóricos del don. Y la otra es de la ciudad de Barcelona, que es para mí una representación más moderna do mesmo. Yo llamo eso una celebración de agua libre, alguien disfrutando de agua, ¿no? Y acredito que es importante, como última imagen, ojalá podamos preservar esa capacidad de que los seres humanos han tenido en distintas civilizaciones para preservar ese carácter básico de la vida humana, que es el de compartir y no el de